Vamos a iniciar con una oración, ponernos en la presencia de Dios para que Él ilumine nuestras mentes y también nos dé emociones de tal manera que esas luces puedan repercutir después en nuestra vida, en esta preparación que estamos haciendo como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre. Tú dijiste que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en tu nombre, tú estarías allí en medio de ellos. Sabemos que estás presente con nosotros. Tomamos conciencia en este momento. Nos estamos preparando para recibir el ministerio de la Sagrada, extraordinario de la Sagrada Comunión. Te pedimos que con toda esta información que estamos recibiendo, nos enriquezcas intelectualmente y te enriquezcas también con las formas y métodos que tenemos que usar para ejercer el ministerio y ilumines nuestra mente también para seguir tu voluntad siempre y los fortalezcas para que con tu auxilio podamos seguir tus inspiraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos encomendamos también a la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues buenas noches a todos. Para los que no me conocen, soy el Padre Abraham Nader. Estoy de vicario en la parroquia de Fátima desde el año 2016, colaborando aquí. Me ha tocado los últimos 4 o 5 años ayudar en la coordinación de la liturgia y de organizar este curso justo con Aníbal y los otros sacerdotes que han estado en este campo. Hoy toca, dentro de esa preparación, hablar de un tema que es: nosotros nos hacemos partícipes de la triple misión de Cristo. La misión de ser profetas, sacerdotes y reyes. Cristo es el único y eterno sacerdote, profeta y rey. Iremos viendo también cómo se fue preparando todo desde el Antiguo Testamento y cómo nos corresponde a nosotros, porque Cristo nos dice, nos lo delega a los apóstoles y los apóstoles en toda la Iglesia, que ejerzamos en nombre de Cristo el sacerdocio común, la profecía y la regalidad. Es un tema que ustedes pueden encontrar, no recuerdo el capítulo concreto, pero es un tema que ustedes pueden encontrar en el manual. Es un tema así tal cual. Ese es el título, la triple misión. La triple misión, lo pueden encontrar ahí. Para eso me voy a permitir compartir pantalla, pero no me han habilitado la función de compartir pantalla. No sé si... Estoy viendo eso con Iván, padre. Ah, ok, sí, porque no tengo la opción todavía de compartir pantalla. Sí, no, lo estoy viendo con Iván. Voy. Ok, bueno, Si quieres seguir, ahorita déjeme, lo arreglamos. sí. Bueno, es que casi todo lo que tengo que decir está ahí en la presentación. Era ir comentando la presentación. Ok. Esperamos un momentito a ver si se puede arreglar. Si no, empiezo a hablar sin la presentación. Porque creo que sí es importante. ¿Estás en contacto con Iván? Espérame, lo tengo en el teléfono. Ah, es nada más que me haga Sí, confusión. ahí voy. ¿Cómo estás?
Bye. Gracias. Ya lo va a hacer, padre. Ok. Esperamos un momentito. ¿Todavía no entra? ¿O ya entró? ¿Ya está? No sé si ya lo hizo, porque sí iba a entrar con las claves de Fátima. Ahí va. No, todavía no. Todavía no entra él. Deje nomás que entre tantito. Ok. Ya. Bueno, ¿pueden ver Sí, padre. la presentación ahora? Sí, padre. Muy bien. Sí. Bueno, pues el tema es el que está anunciado en esta diapositiva, la triple misión de Cristo. Cristo ejerce la salvación por medio de su sacerdocio, de su profetismo, y Él es rey. Pero Cristo confía esa misión, esa triple misión de ser sacerdotes, profetas y reyes a la Iglesia y por lo tanto también a todo bautizado. Por eso comenzaremos, y es la siguiente diapositiva, o el esquema sería ver esa triple misión en Cristo como centro, cómo existe ya en la antigua alianza la preparación como figura del sacerdocio, de la profecía, de la regalidad, y cómo existe y se ejerce en la Iglesia, y por lo tanto es deber de todo bautizado ejercer ese sacerdocio, ese ser profeta y ser rey con Jesús. Comencemos pues, como dijimos en este esquema, con la figura, preparación, porque el único rey es Jesús, el único profeta es Jesús, el único sacerdote es Jesús. Pero la antigua alianza lo prepara, es una figura, es una preparación. Dios eligió como suyo al pueblo de Israel. Y como dice ahí, pactó con él una alianza y le instruyó poco a poco, gradualmente, revelándose en sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Pero este pueblo es elegido en vistas a la nueva alianza, en vistas a la salvación de todos los hijos de Dios, a toda la humanidad, a todos los hombres de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los lugares.
El Mesías tenía, Cristo como hombre tenía que nacer en un hogar concreto, en una nación concreta. Dios elige este pueblo y hace con él una primera alianza, una alianza pasajera, es decir, un pacto entre Dios y el pueblo. Dios se compromete a ser fiel y el pueblo también se compromete a ser fiel. Y en este pueblo encontramos pues todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse con Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo verbo de Dios hecho carne. Entonces, todo lo que vemos en la antigua alianza es preparación para la nueva alianza. Y muchos de esos aspectos son figura de la nueva alianza. Entre ellos, el sacerdocio, el ser profeta y el ser rey. Estaban preparando al verdadero rey, al verdadero profeta, al verdadero sacerdote, no ya temporal, sino eterno. Este pacto nuevo, es decir, el del Nuevo Testamento, el de la nueva alianza, el del nuevo pacto con Dios, hecho con su sangre, porque los pactos se sellan con sangre, lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles, es decir, de judíos y no judíos, romanos, griegos en un principio, sirios, gálatas, etcétera, europeos, asiáticos, americanos. Lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles. Los gentiles somos todos los que no hemos venido del pueblo judío, sino los que venimos de la conversión de las personas que no eran judías. Que se unieran no según la carne, porque el pueblo de Israel estaba unido según la carne. Descendientes carnales de Abraham que se circuncidaban como muestra de esa alianza antigua hecha con Dios por Abraham, por Dios con Abraham, sino en el Espíritu, en Cristo Salvador, y así constituyeran el nuevo pueblo de Dios, ese pueblo de Dios nuevo que es la Iglesia. No ya el pueblo de Israel, sino la Iglesia. Estamos en la Constitución Apostólica Lumen Gentium número 4 y 9 del Concilio Vaticano II. Vemos, entonces, el sacerdocio en la antigua alianza. Decimos que es preparación y figura del verdadero sacerdote, que es Cristo. El único y eterno sacerdote es Cristo. Pero mientras llegaba Cristo, se preparaba su sacerdocio a través del ejercicio sacerdotal en la antigua alianza. Primero lo vemos prefigurado en Melquisedec, aquel personaje misterioso, sin fin, sin origen, al que se presenta Abraham y le hace una ofrenda. Ese sacerdocio de Jesús está prefigurado en el sacerdocio de Melquisedec. Y dice San Pablo, bueno, antes dice, todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Y dice San Pablo en 1 Timoteo 2:5, único, Jesús, único, mediador entre Dios y los hombres. El valor del sacerdocio de la antigua alianza estaba visto en méritos de la cruz y del sacerdocio de Cristo. Los sacrificios que se ofrecían en la antigua alianza tenían valor porque Dios Padre, que está fuera del tiempo, veía el sacrificio de su Hijo en la cruz. Ese sacrificio verdadero. Cristo es el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Dentro del pueblo de Israel, lo vemos en Génesis, en Éxodo, en los Números. Dentro del pueblo de Israel, Dios escoge una de las 12 tribus, la de Leví. Recordamos que el pueblo de Israel estaba basado en las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, Israel. Cuando llegan a la tierra prometida, las otras 11 tribus tienen un espacio de tierra concreto. Pero la tribu de Leví no. Su heredad es el templo y el servicio a Dios. Y viven de lo que las otras 11 tribus van y ofrecen en el templo.
Entonces Dios escoge una de las 12 tribus para que no tenga tierra, sino que se dedique a servir en el templo, a servicio, a hacer ese mediador en la antigua alianza entre Dios y los hombres. Para el servicio litúrgico, Números, el libro de la Biblia, Números 1, 48 y 53. En la antigua alianza, los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Había diferentes tipos de sacrificios. Sacrificios de holocausto en el que toda la víctima se ofrecía a Dios y se iba. Sacrificios de expiación en la que se hacía caer todos los pecados de quien ofrecía el sacrificio sobre el cordero, el novillo, y se ofrecía de tal manera que el pecado desaparecía. Sacrificios de comunión en la cual se comía de lo sacrificado, del animal sacrificado, para entrar en comunión con Dios. Pero esos sacrificios de holocausto, de expiación y de comunión tienen su sentido solo en ese sacrificio único de Cristo, que es un holocausto, que es expiación y en el cual nos deja su cuerpo como para entrar en comunión con Él. Si vamos a Éxodo 29, 1, 30 o Levítico 8, vamos a encontrar detalladamente cómo Dios le dijo a Moisés, y es importante, si tienen tiempo, ahora no nos da tiempo de leerlo porque no es que tengamos una extensión larga de tiempo, pero es cómo Dios dio instrucciones a Moisés de cómo tenía que consagrar a Aarón y a los levitas, al sumo sacerdote y los sacerdotes. En la imagen que está allí vemos a Moisés, bueno, es un dibujo, está Moisés consagrando a Aarón como sumo sacerdote conforme a lo que Dios había pedido. Esas son las vestimentas del sumo sacerdote, y luego vemos a todos los demás sacerdotes con la vestimenta propia de los sacerdotes de aquel tiempo, según Dios se lo había pedido a Moisés. Este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, y un cordero, y otro cordero, y un novillo, un pichón, otro, y un sacerdote que pasaba, y otro que pasaba, y otro que pasaba. Porque no podía alcanzar una salvación definitiva, que solo podía ser lograda por el sacrificio de Cristo. Allí en las imágenes vemos primero, en la primera imagen superior izquierda, al fondo la puerta de las ovejas en el templo. En el centro vemos el templo, que está rodeado de una muralla exterior incluso, y había allí una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, por donde entraban las ovejas que iban destinadas a sacrificio, los corderos destinados a sacrificio, y había unos levitas encargados de verificar que cumplían con todos los requisitos, que fuera macho, perfecto, sin mancha, de un año. Está el templo en el centro, a la izquierda pues la puerta de las ovejas y están inspeccionando el cordero para el sacrificio, y a la derecha ya vemos el altar de los sacrificios, fuera del Sancta Sanctorum. Esta foto de la derecha es la tienda del encuentro cuando peregrinaba por el desierto, no es del templo de Jerusalén. La del centro sí, ya la del templo de Jerusalén. Recordamos que es Salomón el que construye el templo, y antes de Salomón los sacrificios se ofrecían delante de la tienda del encuentro, donde estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza era la presencia de Dios, y contenía parte del maná, la vara de Moisés y las tablas de la alianza. Bien, entonces existe el sacerdocio en la antigua alianza, pero como decíamos, esos sacrificios tenían que repetirse y los sacerdotes iban pasando. Solo el sacrificio de Cristo nos trae la salvación. ¿Por qué? Porque se necesitaba que los pecados nuestros son pecados del hombre, del ser humano.
no del cordero, no del cabrito, no del novillo. Era necesario que un hombre asumiese los pecados de toda la humanidad como propios. Pero para que ese hombre pudiese asumir los pecados de toda la humanidad como propios, tenía que ser un hombre sin pecado. Como no existe, bueno, más que la Santísima Virgen María, Cristo se hace ese hombre. Cristo asume la naturaleza humana sin pecado y Él quiere que recaiga sobre Él mismo la responsabilidad de todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia, de todos los lugares, de todas las épocas. Se hace hombre para tomar sobre sí los pecados del hombre, como hombre. Los hace suyos. Y por eso nos expía. Y con su sacrificio en la cruz, porque es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, adelantado incorrectamente en la última cena por Jesús, en el cual dijo a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Los ordenó sacerdotes y les dijo, hagan esto en conmemoración mía, enseñándoles cómo teníamos como iglesia que perpetuar el sacrificio salvador de la cruz. Y así lo hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía, lo hacemos en memoria de Jesús. Es ese sacrificio del Cordero que asume sobre sí los pecados de toda la humanidad, porque Él no tiene pecado, pueden caer sobre Él todos los pecados. Y tiene que ser hombre, ¿por qué? Porque son pecados del hombre. Cuando Cristo muere desaparece el pecado y nosotros quedamos justificados si creemos que Él nos ha salvado. Y si vivimos, bueno, quedamos justificados si creemos, eso en el bautismo. Pero el bautismo recibimos el Espíritu Santo para vivir como salvados. El compromiso del bautizado es ser santo. Bien, Cristo profeta, dijimos, bueno, vamos a verlo en la antigua alianza. Dice la carta a los Hebreos 1:1-2, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Cristo es la plenitud trae la plenitud de la revelación de Dios. Es el logos, es decir, el verbo, es decir, la palabra, es decir, la verdad, la revelación plena. Él viene a hacernos ver que Dios es Padre, que Dios nos ama, viene a traernos también el camino de salvación. Como dice él mismo, no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. El profeta en la antigua alianza preparaba al verdadero profeta que es Jesús. Y lo hacía en nombre, aunque siglos antes lo hacía en nombre de Jesús. Por el poder que Dios le da en nombre de Jesús al profeta, porque Dios inspira al profeta. Muy bien. Bueno, pues en la antigua alianza también, bueno, conocemos pues los profetas de la antigua alianza, los 4 mayores y todos los menores, que los vamos leyendo cuando vamos a misa. Vamos leyéndolos y cómo ellos, por inspiración de Dios, prevén la venida del Mesías y mientras tanto amonestan al pueblo para que no deje de ser fiel a la alianza, recordando la fidelidad de Dios a la alianza, que esa es la labor principal del profeta. Bien, en la antigua alianza también existía la figura del rey, no siempre. Moisés no era rey, era el guía elegido por Dios. Después de Moisés quedaron los jueces. El último de los jueces fue Samuel, a quien le piden los israelitas un rey. Dice 1 Samuel 8, 4, 11, 19, 22. Se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba la tienda del encuentro, donde estaba Samuel, para hablar con Samuel. Y le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. ¿Por qué se disgustó? En la oración que él hace vemos el motivo.
dice el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga, en realidad no te han rechazado a ti sino a mí. Se disgusta Samuel porque Dios tiene que ser el rey. Dios es el rey. Sin embargo, ellos sienten como pueblo la necesidad de tener alguien que les dé seguridad, alguien que les defienda delante de las otras naciones. Debería ser Dios nada más, pero ellos sienten la necesidad de que sea un hombre. Entonces dice Dios, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. El hecho de que pidan un rey es una forma de rechazar la regalidad de Dios en el Antiguo Testamento. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso. Pero adviertes claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey y les explicó, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Un rey pasajero, un rey débil, como lo vemos en Saúl, como lo vemos en David, como lo vemos en Salomón, en Joroboam, etc. El único verdadero rey tiene que ser Dios, y es Jesús. Pero esta regalidad también preparaba la verdadera regalidad de Jesús. Bueno, hemos visto pues la figura en la antigua alianza, vamos ahora a la nueva y eterna alianza, es decir, al nuevo y eterno pacto entre Dios y los hombres. Cristo es sacerdote. Es más, el único y eterno sacerdote. Nosotros los sacerdotes, los obispos, participamos por don y regalo de Dios del único sacerdocio de Cristo. Y todos los bautizados participan también del sacerdocio de Cristo, porque pueden ofrecer oraciones y ser escuchados, porque pueden ofrecer sacrificios y ser aceptados, todos los bautizados. Dice la carta a los Hebreos, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, Cristo, y así el sumo sacerdote en la antigua alianza, y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. En la antigua alianza se ofrecía, el sacerdote era intermediario entre Dios y los hombres y ofrecía cabritos, corderos, palomas, pichones, novillos, para dar gloria a Dios y para satisfacer los pecados. Todo eso queda superado con la realidad que es el sacrificio de Cristo ejerciendo su sacerdocio. Entonces, Cristo es el sacerdote, el único mediador que elige una ofrenda con la cual presentarse ante Dios Padre para pedirle a cambio nuestra salvación, nuestra expiación, para dar gracias por todos los beneficios que nos da continuamente. Y esa ofrenda que el sacerdote, que es Cristo, elige es el mismo. Por eso es el Cordero de Dios. Él se elige a sí mismo para entregarse en sacrificio sobre el altar. Cada vez que celebramos la Eucaristía es un altar, como la última cena es un altar, como la del Templo de Jerusalén es un altar, como la de la tienda del encuentro en el peregrinar por el desierto es un altar, sobre el que se pone un cordero, el cordero es Jesús, y lo pone él mismo. Dice Jesús, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy por mí mismo. Jesús, pues, el único y eterno sacerdote. Figura en el Antiguo Testamento, participación de quienes lo ejercemos ahora, obispos y sacerdotes y diáconos, en el Nuevo Testamento. Sigue diciendo la carta a los Hebreos, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. Está hablando del sumo sacerdote. Y a causa de esa misma flaqueza del Antiguo Testamento, debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Antiguo Testamento. Y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón.
el primer sumo sacerdote fue Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropia la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Cristo es el sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, Getsemaní, la noche antes de ser, o la noche en que es apresado, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Proclamado por Dios, sumo y eterno sumo sacerdote, a semejanza de Melquisedec. Jesús, pues, es el sumo sacerdote de la nueva alianza. No hace falta más. El sacrificio es propiamente el sacrificio de la cruz, en el que Cristo es a la vez sacerdote y víctima. En la última cena Jesús lo anticipa de modo incruento, y en la Santa Misa se renueva ofreciéndose también de modo incruento la víctima ya inmolada en la cruz. Cristo profeta, pues lo vemos ahí predicando. Jesús, dice Mateo 9, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, el Evangelio, y sanando toda enfermedad y dolencia. Él es la palabra de Dios hecha carne. Y también dice Mateo 5, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento. No he venido a abolir los profetas, sino a dar cumplimiento a todo lo que ellos profetizaron y cumplimiento a todo el motivo por el cual Dios había dado la ley a los israelitas. Así que el Evangelio es el anuncio salvador que trae Jesús. Como profeta, Él lo expresa y lo pasa expresando por todo Israel. Pero dice a los apóstoles: vayan a todo el mundo y en su nombre proclamen el Evangelio, prediquen el Evangelio. Cristo es Rey también. Dice el Evangelio en Marcos 1, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, diciendo en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Dios a través de los profetas fue alentando al pueblo de Israel con la llegada de un rey ungido. Mesías significa ungido en hebreo. Cristo significa ungido en griego. A los reyes se les ungía porque con esa unción venía sobre él todo el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para poder cumplir la misión real. Igual al sacerdote se le ungía, al profeta. Cristo es el rey, con la llegada suya viene ese reino. Ese rey y ese reino prometido por Dios a los israelitas por medio de los profetas es el reino de Dios que Cristo ha traído. Ellos esperaban, muchos de ellos, un reino terrenal, al estilo de David y de Salomón. Era el prototipo, pero este es algo sin comparación. El reino que nosotros vemos en el mundo ahora, que queda reflejado en la iglesia. El reino de aquellos que aceptan a Dios en su corazón y que hacen vivo el Evangelio. Jesús es Rey. Jesús es Rey, pero de un reino de amor, de un reino de misericordia, de un reino de perdón, de un reino de salvación. Hay una parábola en los Evangelios de los viñadores inicuos que lo expresa también, como dice la parábola que un rey se fue y arrendó su viña a unos viñadores. En el tiempo de la vendimia les fue a pedir sus frutos. Primero mandó a unos emisarios, los profetas, y no quisieron dar fruto. Los mataron a los profetas. Y luego dice en la parábola que el rey, el propietario dice: voy a enviarles a mi hijo lo respetan.
Pero sin embargo en la parábola les dice, porque Jesús está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, les dice que incluso a su hijo lo mataron diciendo, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Pero después el rey establece su reino. Bueno, pues en el Evangelio encontramos muchísimas parábolas del reino. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que... El reino de los cielos es parecido, es como un tesoro escondido en un campo que quien lo encuentra. El reino de los cielos es parecido a un comerciante de perlas que cuando encuentra una de gran valor vende todas y se queda con él. El reino de los cielos se parece a lo que hace un pastor que separa a los cabritos de las ovejas y les dice, y así también será al final de los tiempos, que le va a decir, vengan ustedes porque tuve hambre, me diste de comer, etc. El reino de los cielos, Jesucristo continuamente, desde sus primeras palabras, durante todo el Evangelio y al final siempre está hablando del reino, el reino de los cielos. Él viene a traer el reino porque Él es el rey. De hecho, la acusación que le hacen ante Pilato es que él dice, es el rey de los judíos. Él nunca quiso proclamarse como rey de los judíos. De hecho, dice el Evangelio que cuando los judíos que le escuchaban, la gente sencilla quería proclamarlo rey, él se apartaba. Era la gente la que empezaba a decir, él es el Mesías, él es el ungido, él es el rey. Y eso causó envidia entre los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, el mismo Herodes. En ese diálogo con Pilatos que nos dejó con detalle San Juan, Pilato le pregunta, oye, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Es un reino diverso, es un reino de servicio, en el que el que quiera ser el mayor, que se haga el último. El que quiera ser el más grande, que se haga el esclavo de todos. Pilato, después de haber escuchado a Jesús, puso la causa de la condenación en la cruz. Esas famosas letras que vemos nosotros sobre la cruz de Jesús siempre, INRI, que significa Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Ahora, esa misión profética, sacerdotal y regal, Cristo la ejerce en la Iglesia. La Iglesia cumple la misión de hacer presente a Cristo y revela su rostro mediante el ejercicio de su triple misión. Y entonces se llama el munus o el deber de docendi, de enseñar, santificandi, de santificar, y de regendi, de regir. Docendi es el profético, santificandi es el sacerdotal y regendi el regal. Así se llaman en la Iglesia: munus docendi, munus santificandi, munus regendi. Profeta, sacerdote y rey. El munus docendi, el deber de enseñar, parte de esa misión profética. El munus docendi de la Iglesia hace presente el rostro de Cristo Maestro en cuanto que Él está presente en su palabra leída in ecclesia et ab ecclesia, interpretada por el magisterio, es decir, su palabra es leída por la Iglesia, en la Iglesia y desde la Iglesia. Existe un magisterio que es el Papa en unión con todos los obispos que están en comunión con él, que son los encargados de interpretar la palabra y de enseñarnos el camino. Confer Dei Verbum Lumen Gentium, documentos pontificios, o del Vaticano II, la Dei Verbum y el Lumen Gentium. Bueno, los tres son del Vaticano II. La autoridad del magisterio se ejerce en nombre de Jesús. El Papa habla en nombre de Jesús, es vicario de Cristo. El sacerdote también, en nombre de Jesús. Y está al servicio de la palabra de Dios, nunca por encima de ella. No nos podemos salir nosotros de lo que Dios nos ha revelado. Y esto es lo importante. Es Cristo quien habla a través de la Iglesia. Cuando le dice vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, es Cristo el que habla a través de los apóstoles de la Iglesia. Munus docendi, el deber de enseñar. Munus santificandi, son palabras latinas, el deber de santificar, que se ejerce sobre todo con las acciones
sagradas, los sacramentos, la oración, etc. En el mundo santificante, la Iglesia hace presente y revela el rostro de Cristo sacerdote. Basta recordar un texto de la Constitución Sacrosanctum Concilium, Concilio Vaticano II. Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa. No solo en la persona del ministro, porque el ministro celebra in persona Christi. En la persona de Cristo es Cristo quien celebra. Sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. ¿Ok? Está presente en la Eucaristía. Pero también está presente en los demás sacramentos. Por ejemplo, está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien perdona los pecados, es Cristo el que perdona los pecados. Cuando alguien ordena a otro sacerdote, es Cristo el que confiere el sacerdocio al otro, etc. Munus regendi, munus de dirigir, de regir. La Iglesia es una Iglesia jerárquica. En el ejercicio del mundo regendi, la Iglesia se presenta el rostro de Cristo Rey. Lumen Gentium 21-27. Este es tal vez el aspecto en el que el elemento humano aparece de forma más evidente. Pero tratar de disminuir su importancia y relegarlo a un segundo plano significaría prácticamente un rechazo a la ley de la encarnación, lex incarnationis. Jesús se hizo hombre y los hombres necesitamos organizarnos. Por este motivo, la Constitución Lumen Gentium recuerda que los obispos gobiernan las iglesias encomendadas a ellos como vicarios de Cristo y en su nombre. Cristo le dijo a Pedro, era Simón, le dijo, te llamarás piedra, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los obispos son los sucesores de los apóstoles quienes fundaron las primeras comunidades. Los obispos son los encargados, cada uno de ellos en una región concreta del mundo, de regir la iglesia, siempre dependiendo del Papa, vicario de Cristo. Para ello los obispos, por una parte, tienen la colaboración de los sacerdotes, pero también de todos los fieles laicos, para ayudarle a él a regir, a gobernar una diócesis que se llama ese territorio concreto en el cual el obispo ejerce el ser vicario de Cristo, el gobernar en nombre de Cristo. Pero no es un gobierno terrenal, sino es un gobierno de las cosas espirituales en este mundo. Bueno, Antiguo Testamento, Cristo plenitud, que lo delega en la iglesia, pero lo delega y lo tiene también en cada bautizado, y ahí es donde entras tú. Y esto es importante entenderlo, te voy a decir por qué. Si tú puedes ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, es porque tú también tienes el sacerdocio de Cristo. Todo bautizado tiene el sacerdocio de Cristo. Todo el bautizado tiene el profetismo de Cristo. Y todo el bautizado tiene también la regalidad de Cristo. Por don, por regalo. Es por este motivo por el cual, por ser sacerdotes, pueden ustedes también, esta es la base de por qué pueden ustedes ser ministros y administrar extraordinariamente, no ordinariamente, el ordinario es el sacerdote, extraordinariamente la Sagrada Comunión. Con la encarnación Él se ha unido de cierto modo a todo hombre, Gaudium Spes 22, pero está presente de una manera muy particular en cada uno de los fieles, de los bautizados, una presencia tan íntima y profunda que se podía definir como identificación. Lo expresa San Agustín con su fuerza acostumbrada. A los bautizados, Alegrémonos, por tanto, y demos gracias a Dios. No solo hemos llegado a ser cristianos, sino que hemos llegado a ser Cristo mismo. Esto es un misterio, un regalo, un don. Y dice San Agustín, ¿lo comprenden, hermanos? ¿Son conscientes de la gracia de que Dios les ha derramado a ustedes? Asómbrense y alégrense. Hemos llegado a ser Cristo. Sí, Cristo la cabeza y nosotros los miembros, pero el Cristo total es Él y nosotros. Y eso lo escribe San Agustín en el tratado sobre el Evangelio de San Juan 21:8.
El bautizado, en efecto, el bautismo confiere a quien lo recibe una configuración con Cristo, me une a Él, me hace uno con Él, que es real ya aquí en la tierra, aunque sea imperfecta, y se presente al mismo tiempo como meta, perfección en el cielo. El cristiano lleva grabado en su corazón de manera indeleble el rostro de Jesús. Y dice, no solo es alter Cristo, no solo es otro Cristo, sino ipse Cristo, el mismo Cristo. Expresión clásica también muy conocida. En el Nuevo Testamento a Jesús se le dan los 3 títulos de sacerdote, de profeta y de rey. Esta dignidad es de Cristo y es común a la dignidad de quienes formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que deriva de su regeneración en Cristo por el bautismo que nos une a Él y nos hace uno con Él. Cristo es sacerdote, profeta, rey, y en Él, en Cristo, todo bautizado, todos nosotros, también somos sacerdotes, también somos profetas y somos reyes. Y si se nos otorga el don del sacerdocio, del profetismo y del regalismo, es para que lo ejerzamos con Cristo y en su nombre. El ser sacerdote es quien ofrece sacrificios. Somos sacerdotes por nuestra unción en el bautismo. En esta somos consagrados, por lo que estamos llamados a ofrecer verdaderos sacrificios espirituales. Cuando participamos en la misa, nosotros también estamos ofreciendo el sacrificio junto con el sacerdote. Pero además, fuera de la misa podemos ofrecer también otros sacrificios válidos a Dios por intenciones que cada uno de nosotros puede conocer. La vida de sacrificio de los laicos, es decir, de los que no son sacerdotes, es espiritual. Está regida por el Espíritu Santo. Cristo se asocia íntimamente a los laicos, a su vida y a su misión, y los hace partícipes de su oficio sacerdotal, con el fin, ojo, de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Asocia a todo bautizado a su vida y misión y los hace partícipes de su oficio sacerdotal. Cuando tú ofreces sacrificios y oraciones, son escuchados por Dios porque tú también lo haces junto con Cristo sacerdote. El sacerdocio de Cristo lo avala. Vamos a hablar del profetismo en el bautizado. Cristo es profeta, pues trajo la palabra de Dios a los hombres. En el bautismo somos consagrados profetas, ya que tenemos que llevar esta palabra a los demás. Esto consiste, el ser profeta, consiste en el testimonio, en la alabanza, en confesar la fe y el sensus fidei, es decir, el tener el sentido de fe. La declaración Lumen Gentium del Concilio Vaticano II desarrolla el tema de la función profética de los laicos y dice, esto es para nosotros, establecidos como testigos, dotados del sensus fidei y la gracia de la palabra, de modo que el poder del Evangelio pueda resplandecer en la vida diaria de la familia y de la sociedad, convirtiéndose en heraldos, proclamadores de esperanza, sin ocultar, por miedo, por respeto humano, por cualquier cosa, sin ocultar la razón de la misma, de tu esperanza. De forma que incluso ocupados en sus tareas temporales, pueden los laicos, los bautizados, desempeñar la valiosa labor de procurar ahondar diligentemente en el conocimiento de la verdad revelada y de pedir encarecidamente a Dios el don de sabiduría. Bien. Los laicos participamos pues también de ese señorío de Cristo, la regalidad, al llevar el reino de Jesús a los hombres. Dice la misma Lumen Gentium, también por medio de los fieles laicos el Señor desea dilatar su reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Deben, por tanto, los fieles, todo bautizado, conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Porque a eso tiende el reino de los cielos, a la gloria de Dios. En el cumplimiento de ese deber universal corresponde a los laicos el lugar más destacado. Igualmente, coordinan los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, donde no reine Dios. De manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia. Todo esto es el reino de Dios. Obrando de este modo, impregnan de valor moral la cultura y las realizaciones humanas, conforme lo exige la misma economía de la salvación,
los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. Esfuércense por conciliarlos entre sí. El bautizado sacerdote, dice el Catecismo 784, al entrar al pueblo, voy a ir rápido porque nos queda poco tiempo. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa de la vocación única de este pueblo, su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho un nuevo pueblo, un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, un reino de sacerdotes. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Catecismo, bautismo número 785, el bautizado como profeta. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía. ¿Cuándo lo es? Cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. El sacramento de la confirmación, en el cual recibimos la plenitud del Espíritu Santo, nos fortalece para ser profetas, testigos, sin miedo de Jesús. Lo tenemos todo. El bautizado rey, número 786 del Catecismo de la Iglesia Católica. El pueblo de Dios participa por último en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza trayendo así todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos. Se hizo el servidor de todos. Cristo, Rey, se hizo servidor, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar. Lumen Gentium 36. Particularmente servir a Cristo en los pobres es reinar, y en los que sufren es reinar, donde se descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su vocación digna, regia, viviendo conforme a esta vocación del servicio con Cristo. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. Esto lo dice San León Magno en el Sermón 4:1. ¿Qué hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura, una vida santa, y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? O sea, mantener una vida santa. Bien, un texto que pudieran ustedes buscar, lo encuentran en internet y les habla sobre la base por la cual ustedes pueden ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Tiene este título, si quieren tomar nota y buscarlo, porque es muy interesante, muy iluminador. Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los Sacerdotes. Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1997. En esta instrucción se fundamenta el por qué ustedes pueden ser ministros extraordinarios de la comunión. Es muy interesante. Ojalá que lo puedan darse el tiempo de leerlo. Es cortito, no es muy largo. Muy bien, fin de la presentación. Vamos a dejar de presentar. Muy bien, pues yo hasta aquí, no sé si tenga, hasta aquí he hablado, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden o ponerla en el chat o abrir su micrófono y decirla. Padre, me faltó instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos. ¿Qué más? Con Que los se me fue. sacerdotes. Gracias. Perdón, de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los Sacerdotes. Es Gracias, Padre. instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los Sacerdotes. Una pregunta, padre. Sí. Es sobre Cristo sacerdote y Cristo sacrificio. Sí. A ver si me logra ver. Es la figura del sacerdote y de las ofrendas y sacrificios.
a Dios no son figuras exclusivas del cristianismo o del judaísmo del Antiguo Testamento, como que han existido en muchas religiones, incluso no relacionadas con el cristianismo. Sí. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que a Dios hay que ofrecerle sacrificios para darle gloria? O más bien la pregunta sería, ¿por qué hay sacrificios y sacerdotes en tantas religiones? ¿Y por qué hay que ofrecer sacrificios a un Dios si como el nuestro y único simplemente podemos amarlo, ¿no? Sí, mira, pudiéramos tener muchas respuestas. De hecho, tú lo comentas, si vamos a la historia de México, sabemos que los aztecas tenían sacerdotes y ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. Y no solamente, y no tenía ninguna, en teoría no tenía ninguna conexión. Cuando llegan aquí los españoles, pues son 1500 años después de Cristo, no había ninguna conexión. Sin embargo, como comentas tú, existía. Incluso no tenía ninguna conexión con los pueblos anteriores a los judíos. O sea, ninguna conexión con nuestra cultura o la cultura judeo-cristiana. Y sin embargo, existía el sacerdocio y existía el sacrificio. Nace, como Dios mismo nos ha creado para Él, esa necesidad que el hombre siente de que tiene que a Dios ofrecerle algo. Y algo para darle gloria, alabanza, honor, algo para pedirle o algo para pedirle perdón. Entonces, como en la naturaleza del hombre, Dios puso ya desde a la hora de crearlo, esa conciencia de que hay un creador y de que hay que darle gloria, hay que darle alabanza, hay que pedirle perdón, hay que honrarlo, hay que pedirle cosas. Y entonces al hombre se le ocurre, a cambio de la gloria, de la alabanza, del pedir, del perdón, etcétera, presentarle algo. Y surge también la figura de quién es el que lo ofrece. Entonces ese es el sacerdocio. Y si sí, como lo comentas tú, es una constante, pero es algo que yo creo que nace en el hombre porque Dios lo pone en él cuando lo crea, de tener a alguien que le una relación con el Creador, con el Dios, y de ofrecerle, de darle, de pedir bien, perdón, de darle gloria. Es algo que estudian los fenomenólogos de la religión. En fenomenología de la religión, cuando estudiamos en su tiempo, yo hace muchos años, pues nos hablaban de que todo esto se da en el hecho religioso. Es algo como innato en el ser humano. Muy bien. Gracias. Nada. ¿Algo más o ya es todo? Qué bueno soy para explicar, no hay dudas. Qué maravilla. Muchas gracias, padre. Oiga, padre, a ver, no es directamente relacionado, pero cuando dice que los sacerdotes son de la tribu de Leví, en el Antiguo Testamento, ¿los fariseos eran de la tribu de Leví? No. ¿Esos de dónde Los salen? fariseos podían haber sido de cualquier tribu. Los Ah, fariseos eran una secta que se jactaban de cumplir a perfección, de saber y cumplir a perfección los preceptos de la ley, los preceptos de todo buen judío, que ¿cómo? en el vestido, en la forma, etc. Okay. Sí. Y los saduceos era otro club y así. Los saduceos era otra facción dentro de los judíos. Ok. O sea, dentro de los judíos había varias facciones. Estaban fariseos, saduceos, esenios, y ordinariamente los sumos sacerdotes eran fariseos, o sea, formaban parte de la secta de los fariseos, pero también había saduceos, o sea, los fariseos sí, por ejemplo, una diferencia que tenían así clara era que los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no.
Los saduceos no daban creencia que había ángeles y los fariseos sí. O sea, estaban más cerca de la verdad de alguna manera. Bien. Los fariseos, Ah, digo, los fariseos. estaban más cerca de Sí. la verdad. Prácticamente. Aunque en el Evangelio Jesús nunca habla a los saduceos y a los fariseos, pues algunos fariseos les habla muy, muy fuerte, de las palabras más fuertes, que es hipócritas, sepulcros blanqueados, porque aparentan por fuera ser santos cuando por dentro están llenos de maldad. Gracias. Ah. Bueno, pues si no hay nada más, despedimos, le doy la bendición y con la bendición que le doy Nomás, despedimos. ¿Les parece? Padre, tantito, padre. Mañana va a ser igual. La plática es Monseñor Oscar Tamés otra vez. Y él, como trae muy corto el horario, me pidió que fuera vía Zoom por los traslados. Entonces, mañana lo hacemos igual. Nos vemos a las 8:30. No sé si el padre también dijo, no me recuerdo escuchado. El padre es el asesor de liturgia del decanato. ¿A quién yo? Sí. Sí. ¿Quién más? Sí. Pero bueno, yo soy asesor, el coordinador es Aníbal, es mi jefe. Bueno, fuera. Bueno, ahora sí, padre. Bueno, el si Señor nos esté con gusta, ustedes, con espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y aprovecho la oportunidad, muchísimas gracias por aceptar el reto de ayudarnos con este ministerio. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, padre. Muchas Buenas gracias, noches. padre. Muchas gracias, Buenas padre. noches, gracias. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Bendiciones. Padre, hasta Buenas noches. luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Gusto saludarlo, padre. Gracias. Bye. Gracias, padre. Hasta luego.